Probablemente estemos ante la película más honesta que Disney ha hecho sobre crecer. La existencia de Riley atraviesa un giro inesperado que la empuja lentamente hacia un estado depresivo. Lo inquietante es que, cada vez que intenta forzarse a estar bien, la situación parece empeorar. Tal vez el problema no sea la tristeza en sí, sino la idea equivocada de que la felicidad lo resuelve todo. Dentro de la mente de Riley operan 5 fuerzas fundamentales: alegría, tristeza, temor, desagrado y furia. Estas emociones no solo influyen en cómo percibe el mundo, sino que muchas veces deciden por ella. Cada una cumple una función esencial, aunque no siempre resulte evidente. Alegría domina el centro de control, convencida de que su misión es mantener a Riley sonriendo y disfrutando cada instante. Temor actúa como un sistema de alarma permanente, protegiéndola del peligro, aunque su constante alerta puede tornarse agobiante. Desagrado funciona como un filtro, impidiendo que Riley se exponga a riesgos físicos o sociales innecesarios. Furia, por su parte, surge cuando algo parece injusto, cuando las reglas se rompen. Y tristeza, bueno, nadie tiene muy claro aún por qué está ahí. Cada experiencia que Riley vive queda almacenada en su mente como un recuerdo. La mayoría están teñidos de tonos cálidos, impregnados por la alegría. Sin embargo, existen momentos especiales, experiencias profundas que marcan quién es ella, y estos se transforman en pensamientos centrales. Estos pensamientos dan forma a las islas de la personalidad, pilares que sostienen su identidad: la isla del hockey, la de las travesuras, la de la amistad, la de la honestidad y la de la familia. Mientras estas islas permanezcan firmes, Riley seguirá siendo Riley. Al terminar cada día, los recuerdos se envían al archivo de la memoria a largo plazo. Hasta ahora, la mente de Riley está repleta de momentos felices, pero ese equilibrio está a punto de romperse. Riley posee todo lo que una niña de 11 años podría desear: amigos leales, una familia amorosa y un hogar lleno de calidez. Sin embargo, su mundo se sacude cuando debe dejarlo todo atrás. Un cambio de ciudad, una escuela nueva, rostros desconocidos. La llegada a San Francisco no es como lo imaginaba. Nada encaja. La casa no es acogedora, el entorno resulta extraño y la ilusión inicial se desvanece rápidamente. La realidad golpea con fuerza. Poco a poco, sus pensamientos se tornan más densos, más confusos. El miedo, la tristeza, el disgusto y hasta la rabia comienzan a ocupar espacio, incluso dirigidos hacia sus propios padres. Aún así, Alegría se niega a rendirse. Insiste, lucha, busca desesperadamente rescatar algo bueno en cada momento incómodo. Trata de convencer a Riley de que todo mejorará, de que solo es una etapa. Pero los problemas no se detienen. La mudanza se retrasa, la incertidumbre crece y los pensamientos negativos regresan con más fuerza. Entonces, Alegría apuesta por una distracción inesperada, un juego improvisado de hockey. Por un instante, la tensión se disipa. Sin embargo, la realidad vuelve a imponerse. El padre de Riley ahora está absorbido por su trabajo, más distante que nunca. Riley empieza a sentirse sola, desplazada, justo cuando más necesita apoyo. Una vez más, Alegría interviene, llevándola a revivir un recuerdo luminoso. Pero algo ocurre. De pronto, ese recuerdo cambia de color. Los tonos cálidos se enfrían, se vuelven azules. Tristeza ha tocado la memoria. No fue un accidente, fue una intuición profunda. Y desde ese momento, el recuerdo ya no puede volver a ser el mismo. Aquella vivencia feliz queda transformada para siempre en un recuerdo atravesado por la melancolía. Tristeza no consigue comprender del todo por qué actúa como lo hace, pero aún así comienza a comportarse de forma irrefrenable, tocando uno a uno los pensamientos centrales de Riley sin poder detenerse, y cada vez que se acerca a ellos, estos se tiñen de azul, debilitando las islas que sostienen su personalidad y poniendo en riesgo su estabilidad emocional. Ante esto, Alegría intenta contenerla, mantenerla alejada de esos núcleos mentales y devolver el orden. Incluso trata de animarla, pero pronto entiende que Tristeza funciona bajo una lógica completamente distinta, porque mientras Alegría busca reinterpretar las memorias desde un ángulo luminoso, Tristeza se enfoca inevitablemente en el peso, la pérdida y la melancolía, y por más esfuerzo que hace, Alegría descubre que no puede cambiarla. Al caer la noche, las emociones que dominan a Riley están muy lejos de ser positivas, pero entonces ocurre algo que agrava la situación, cuando su madre entra a darle las buenas noches y, sin mala intención, comete un error profundo a nivel psicológico al agradecerle que, pese a todo, siga siendo una niña feliz y pedirle que continúe así, sin darse cuenta de que en ese momento Riley no necesitaba exigencias ni sonrisas forzadas, sino contención, comprensión y el permiso de sentirse triste. Desde ahí, Riley comienza a reprimir deliberadamente sus emociones más pesadas, convencida de que no debe sentirlas,
una decisión que traerá consecuencias devastadoras. Al día siguiente, Alegría despierta decidida a fabricar un día perfecto y para lograrlo encierra a Tristeza dentro de un pequeño límite, excluyéndola por completo del panel de control. Riley llega a su nueva escuela, pero el primer día resulta un desastre, pues apenas entra al salón, la maestra le pide que se presente ante todos, y Riley comienza a hablar con entusiasmo sobre su vida pasada en Minnesota. Sin embargo, en medio de su relato, los recuerdos se vuelven azules al ser tocados por tristeza, y Riley comprende de golpe que todo aquello que la hacía feliz ahora pertenece al pasado y ya no está a su alcance. Lo que antes era alegría se convierte en nostalgia y dolor, y la situación empeora cuando, aún de pie frente a sus compañeros, Riley se quiebra emocionalmente y termina llorando frente a todos, dando origen a algo que jamás había ocurrido, un pensamiento central azul, el primero que no nace de la felicidad y que comienza a formar una nueva isla de la personalidad construida desde la tristeza. Desesperada, Alegría intenta eliminarlo usando un tubo de succión para expulsarlo del cuartel general, pero en el proceso provoca el colapso total, derribando los demás pensamientos centrales y desconectando las islas de la personalidad, mientras los núcleos emocionales son absorbidos y expulsados fuera del cuartel general junto con Alegría y Tristeza, quienes caen directamente en la vasta zona de la memoria a largo plazo. Descubren que las islas de la personalidad de Riley han quedado inactivas porque los pensamientos centrales que las sostenían ahora están fuera de alcance, y al haber intentado excluir la tristeza, Alegría provocó sin querer que Riley perdiera partes esenciales de sí misma, comprendiendo entonces Tristeza algo aún más grave. Al no estar ninguna de las dos en el cuartel general, Riley ya no puede sentir ni alegría ni tristeza, y al negarse a aceptar sus emociones, entra en un estado de bloqueo emocional profundo. De regreso en casa, Riley comienza a mostrarse desconectada de su realidad, casi no reacciona a lo que ocurre a su alrededor, y adopta una actitud fría y antipática, respondiendo a sus padres con enojo y desagrado, quienes, sin entender lo que le sucede, pierden la paciencia y en lugar de brindarle comprensión, su padre inicia una discusión que solo intensifica el caos emocional de su hija, provocando que la isla de la familia empiece a resquebrajarse. Más tarde, él entra a su habitación para disculparse, intenta romper la tensión con un gesto tonto, esperando una reacción cariñosa, pero Riley lo rechaza por completo, y con ese acto la isla de las bobadas se derrumba definitivamente, mostrando cómo en momentos de alto impacto emocional, la personalidad comienza a transformarse, dejando atrás a quien fuimos para convertirnos en alguien distinto. El padre, herido por la distancia emocional de su hija, decide retirarse y darle espacio, mientras Alegría y Tristeza continúan su travesía intentando regresar al cuartel general y restaurar los pensamientos centrales, cruzando el basurero de la memoria, un lugar del que nada regresa jamás, donde si Alegría o los núcleos emocionales cayeran, Riley quedaría irremediablemente rota. Al día siguiente, Riley habla por videollamada con su mejor amiga de Minnesota, pero al enterarse de que otra niña ocupó su lugar en el equipo, se siente desplazada y traicionada. Cuelga abruptamente la llamada y con ello la isla de la amistad se rompe y cae para siempre al basurero de la memoria, continuando así la pérdida gradual de partes fundamentales de su identidad. En ese mismo trayecto, Alegría y Tristeza se encuentran con Bing Bong, el amigo imaginario de la infancia de Riley, a quien Alegría promete que volverá a ser recordado cuando todo se arregle, promesa que nunca llegará a cumplirse, aunque Bing Bong decide ayudarlas a llegar al cuartel general. Mientras tanto, Riley asiste junto a su madre a la prueba para el nuevo equipo de hockey, pero al haber perdido el pensamiento central que la conectaba con ese deporte, ya no logra jugar como antes, se frustra, abandona la prueba y con ello la isla del hockey colapsa, pese a los intentos inútiles de su madre por tranquilizarla. Más adelante, Bing Bong observa cómo se llevan su cohete. Aquel con el que soñaba viajar a la luna junto a Riley intenta encenderlo cantando su canción, pero esta vez no funciona, y finalmente el cohete es arrojado al basurero de la memoria, sellando su olvido definitivo y dejando a Bing Bong devastado, pues ese sueño era lo único que lo mantenía con esperanza, y aunque Alegría intenta levantarlo con risas y bromas, empujándolo a ignorar la tristeza y a forzar la felicidad, descubre que, una vez más, ese camino simplemente no funciona. Frente a la caída de Bing Bong, Tristeza se sienta a su lado y con una calma profunda le dice que comprende su dolor, que sabe lo que significa perder algo que amaba, validando su pena sin intentar borrarla, mientras Alegría le pide que deje el tema, convencida de que remover ese sufrimiento no ayudará en nada. Sin embargo, para Bing Bong ocurre lo contrario.
pues hablar de su pérdida, permitirse sentirla y llorar acompañado le alivia, y tras desahogarse, poco a poco recupera la calma y vuelve a sonreír. Un momento que hace que Alegría empiece a cuestionar su visión del mundo, entendiendo que quizá la felicidad no siempre es la respuesta inmediata. Al mismo tiempo, en el cuartel general, Furia propone una idea arriesgada: regresar a Minnesota, el lugar donde nacieron los pensamientos centrales de Riley y donde ella fue verdaderamente feliz, sin considerar que para lograrlo, Riley tendría que huir de casa, una posibilidad peligrosa que aún así es sembrada en su mente, y Riley, dominada por el enojo, decide comprar un boleto de autobús con el dinero de sus padres, dudando apenas unos segundos antes de aferrarse a esa decisión, demostrando cómo la ira puede darnos una energía intensa para actuar frente a lo que nos duele, pero también puede nublar el juicio y empujarnos a elecciones impulsivas y dañinas, siendo un motor poderoso, aunque una guía peligrosa. Así, Riley se dirige a la estación para volver a Minnesota, mientras alegría y tristeza corren desesperadas hacia el cuartel general, sabiendo que con la huida de Riley, la isla de la familia también se está viniendo abajo, y al encontrar un tubo que podría llevarlas de regreso, intentan usarlo, pero Alegría se detiene al notar que cada vez que Tristeza se acerca a los pensamientos centrales, estos se vuelven azules, y teme que, si ella entra, esos núcleos fundamentales queden marcados por la tristeza, por lo que toma una decisión dolorosa y egoísta al decir que Riley necesita ser feliz, cerrando el tubo tras de sí y dejando atrás a Tristeza, convencida de que la tristeza no es necesaria para una buena vida, aunque esté profundamente equivocada. Durante el trayecto, el suelo tiembla, el tubo se rompe y Alegría cae al basurero de la memoria, donde Bing Bong intenta salvarla y termina cayendo también, y aunque luchan por salir, descubren que es imposible, provocando que por primera vez Alegría se quiebre y llore, sintiendo un dolor inevitable, incluso para alguien cuya esencia es la felicidad. En medio de su llanto, observa un pensamiento central en el que Riley celebra con su equipo de hockey, pero al retroceder, el recuerdo se da cuenta de que ese momento alegre solo existió porque antes Riley pudo expresar su tristeza tras una derrota, lo que permitió que sus padres la consolaran y que su equipo la animara después, comprendiendo entonces que sin tristeza no habría habido alegría. Y así Alegría empieza a entender el verdadero poder de esta emoción, aquella que conecta, que abre la puerta a la empatía y que permite que otros se acerquen, porque es la tristeza la que nos permite asimilar los cambios, aceptarlos y atravesarlos, siendo tan necesaria como la alegría, ya que solo al procesar el dolor podemos volver a sentirnos bien de manera auténtica. Tras este momento de quiebre, Alegría tiene una revelación y decide intentar usar el cohete de Bing Bong, aquel que había sido desechado poco antes, como una última oportunidad para salir del basurero de la memoria, y ambos comienzan a cantar la canción que solía encenderlo, repitiéndola una y otra vez, pero cada intento se queda corto, sin la fuerza suficiente para impulsarlos, hasta que Bing Bong comprende la verdad y toma una decisión definitiva, pidiéndole a Alegría que lo intenten una vez más, subiendo juntos al cohete y cantando con todas sus fuerzas, y justo en el momento clave, Bing Bong salta para aligerar el peso y darle a Alegría la oportunidad de regresar con Riley, sonriendo mientras la ve ascender y diciéndole que lo logró, que ahora vaya y salve a Riley, que la lleve a la luna por él, desvaneciéndose para siempre, demostrando que su amor fue tan grande que estuvo dispuesto a desaparecer con tal de que ella pudiera ser feliz, incluso sin estar ahí para verlo. Con lágrimas en los ojos, Alegría le promete que lo intentará, mientras al mismo tiempo los padres de Riley la buscan desesperados en su habitación y descubren que no está, intentan llamarla, pero ella ignora las llamadas, y aunque Furia sigue al mando, incluso esta emoción comienza a percibir el peligro real del plan, pues Riley está a punto de perder todas sus islas de la personalidad, lo que la conduciría a un bloqueo emocional total y a una desconexión profunda, y aunque las otras emociones intentan revertir la idea, ya es demasiado tarde, porque Riley ya está a bordo del autobús, haciendo que el tablero del cuartel general se vuelva completamente negro, dejando a Riley sin sentir absolutamente nada. Es entonces cuando Alegría encuentra a Tristeza, elaboran un plan y finalmente regresan al cuartel general, donde las demás emociones esperan que Alegría sea quien rescate a Riley, convencidas de que la felicidad es la solución, pero Alegría ahora entiende que no es ella la respuesta, sino Tristeza, quien se acerca al tablero, toma la idea de huir y la retira de la mente de Riley, devolviendo la claridad al panel y permitiendo que Riley reaccione, comprenda lo que está haciendo, corra hacia el chofer y le pida que detenga el autobús para poder bajarse, dejando a todas las emociones sorprendidas, aunque nadie se siente más orgullosa que Tristeza, que por primera vez entiende que también puede ayudar. Riley regresa a casa y sus padres la reciben con alivio y emoción tras la angustia de haberla perdido, y Alegría, finalmente consciente de su error,
Se acerca a Tristeza con los pensamientos centrales y se los entrega para que haga lo necesario, permitiéndole teñirlos de melancolía, devolviéndolos a su lugar ya no como recuerdos felices, sino como memorias cargadas de nostalgia, lo que permite que Riley finalmente se quiebre, llore y libere todo el dolor que llevaba dentro, siendo honesta con sus padres al decirles que extraña a Minnesota, a sus amigos y a su equipo de hockey, confesando que aunque sabe que ellos quieren verla feliz, lo que realmente desea es volver a casa, esperando enojo como respuesta, pero encontrando lo contrario, porque al mostrarse vulnerable, sus padres también se abrieron y le confesaron que, al igual que ella, también estaban tristes y extrañaban el hogar que dejaron atrás, demostrando que una de las virtudes más profundas de la tristeza es su capacidad para generar empatía y unir a las personas. Y Riley se recuesta en sus padres mientras los tres comienzan a soltar el peso emocional que llevaban dentro. Al observar esto, Alegría decide permitir que la tristeza toque aquel pensamiento central que había nacido del momento doloroso vivido en el nuevo salón de clases, y cuando estaba a punto de apartarse, Tristeza la conduce suavemente hacia el panel de control, donde al tomarlo, Riley experimenta una sensación reconfortante en medio del dolor, respira hondo y se siente profundamente amada, dando origen a un nuevo pensamiento central que, por primera vez, combina los tonos amarillo y azul, algo nunca antes visto, señal de que Riley está creciendo y entrando en la adolescencia, una etapa donde las emociones se vuelven más complejas y surgen sentimientos como la nostalgia. Este nuevo pensamiento central da forma a una nueva isla de la familia, más rica y profunda, que integra tanto los recuerdos de Minnesota como su nueva vida en San Francisco, mostrando que frente a la adversidad, la familia no se rompió, sino que se fortaleció, y alegría y tristeza, comprendiendo ahora su verdadero equilibrio, se apoyan una en la otra. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer y aceptar nuestras emociones en lugar de huir de ellas, pues en el caso de Riley, la tristeza fue vista al inicio como algo inútil y negativo, razón por la cual Alegría intentó excluirla del control de la mente. Pero con el paso de los acontecimientos, se revela que la tristeza cumple un rol esencial, ya que al teñir recuerdos alegres, demuestra que es una emoción válida para procesar pérdidas y cambios, y cuando Riley intenta reprimirla para sostener una felicidad artificial, termina desconectándose emocionalmente y perdiendo partes fundamentales de su identidad, enseñándonos que todas las emociones, incluso aquellas que solemos etiquetar como negativas, tienen un propósito, y que negarlas o reprimirlas puede llevar a una profunda desconexión emocional. Mientras que aceptar que la vida está compuesta por una amplia gama de sentimientos es lo que nos permite crecer, adaptarnos y vivir de forma auténtica. Todas son legítimas, y darnos permiso para sentirlas es lo que nos ayuda a procesar lo vivido, a entendernos con mayor profundidad y a vincularnos de forma genuina con los demás. La historia de Riley también subraya lo fundamental que es contar con un entorno comprensivo y afectivo donde expresar las emociones no sea motivo de culpa ni exigencia, pues la falta de apoyo inicial por parte de sus padres intensifica su desconexión emocional, mientras que su comprensión posterior impulsa un crecimiento interno real y sanador. En esencia, la reflexión central es que la felicidad no es la única emoción que merece espacio, y que imponer una sonrisa permanente puede terminar siendo dañino, porque al reconocer y abrazar todo nuestro abanico emocional, construimos una vida más auténtica y profunda, entendiendo que no se trata de ser felices a cualquier precio, sino de permitirnos sentir lo que surge en cada momento, sin forzarnos a encajar en lo que creemos que deberíamos sentir. Y para cerrar, quiero compartir un poema que escribí y que resume esta idea. Cuando la tristeza llega, no la aparto. Le doy un lugar, la escucho y después la dejo ir. No la persigo ni la echo fuera, la acepto. Y al hacerlo, se va, porque mi corazón no le pertenece. Si te gusta este tipo de contenido y llegaste hasta acá, podrías ayudarme dando clic en el botón de suscribirse, estoy empezando, y no sabes cuánto me ayudaría eso.